Entonces, el día de hoy vamos a continuar revisando la clasificación de las obligaciones. Vamos a revisar, terminar de ver en la mañana la clasificación de las obligaciones según el objeto, y en la tarde entonces nos vamos a enfocar a la clasificación de las obligaciones según el sujeto. No sé si alguien quiere comentar algo antes de empezar la clase o quedó con alguna duda. ¿No? Ya, entonces vamos a partir. Voy a comenzar entonces a grabar. ¿Alguien necesita que le dé autorización para grabar? Porque intenté subir las clases y están todas sobre el tiempo. O sea, ninguna permite subirla por el tema del peso. No sé si alguien necesita que le dé ahora autorización para grabar. ¿No? Ah, ya, súper bien. Sí, sí, me acordaba que estaba grabando. Súper, gracias. Ya, entonces, bueno, continuando nuestra clasificación de las obligaciones según el objeto, entonces hay otra clasificación que es bastante relevante y que dice relación con si se trata de una obligación de sujeto múltiple o una obligación de sujeto simple, ¿ya? O objeto único u objeto múltiple. Y eso va a incidir en el cumplimiento, cómo cumplo con la obligación. Entonces, en primer lugar, encontramos las obligaciones de objeto simple único, en que existe un solo objeto debido y por lo tanto se cumple con la obligación pagando con esa cosa o con ese objeto, ¿ya? Por ejemplo, si es que yo le dijera, qué sé yo, a la Manuela, te compro tu computadora a 200.000 pesos, Manuela me dice que sí, bueno, ahí surge entonces la obligación de pagar el precio y la obligación, por otra parte, de entregar la cosa, que sería el computador, que es una sola cosa, ¿ya? Luego encontramos las obligaciones de objeto múltiple, en que hay varios objetos adeudados. Ya aquí vamos a hacer una precisión después cuando hagamos la distinción, pero acá hay varias cosas que se adeudan y el cumplimiento va a depender. En algunos casos cumplo pagando con todos y en algunos casos cumpliré pagando con solo algunos. Por ejemplo, en el caso de las obligaciones acumulativas, si yo le digo a la misma Manuela, te regalo, qué sé yo, mi computador, mi celular y mi tele, ahí tenemos una obligación en que hay varios objetos debidos, pero yo utilicé la palabra y, ¿cierto? Y por lo tanto, si utilicé la palabra y, significa que debo pagar con todos esos objetos, ¿ya? En cambio, hay casos en los cuales hay 3 objetos, ¿verdad? Pero yo puedo pagar con 1 o 2 de esos 3 objetos. Por ejemplo, si yo le digo a la misma Manuela, te regalo, qué sé yo, mi computador, mi celular o mi tele. Entonces, en este caso, el adverbio es indicativo de que se puede pagar con uno, al menos con uno de los objetos debidos, ¿ya? Y las facultativas ocurre algo parecido, vamos a revisarlo a continuación, pero la diferencia es que existe un solo objeto debido. Partamos entonces con las primeras, las obligaciones acumulativas. Entonces, las obligaciones acumulativas, como habíamos dicho, son aquellas en las cuales se adeudan varios objetos y yo cumplo pagando con todos los objetos debidos, ¿ya? Aquí, como explica el profesor Abelio, se admiten básicamente 2 modalidades. La primera, en que se adeudan varios objetos sin conexión entre sí, el ejemplo que les daba, te regalo mi computador, mi celular y mi tele, probablemente no tienen una conexión entre sí, o puede ser que los objetos estén relacionados. Por ejemplo, aquí el profesor nos plantea la situación del paquete turístico. Cuando yo voy a una agencia y compro un paquete turístico, ¿cierto?, que trae vuelo, hotel, no sé, alimentación, de pronto alguna excursión turística, bueno, se paga con todo ese objeto. ¿Ya? En Europa, por ejemplo, se han dado estos paquetes turísticos a través de una sola noción, que es la noción de viaje combinado, por ejemplo. En el caso chileno, no tenemos la regulación específica del viaje combinado, pero podemos llegar a una solución similar, ¿ya? Comentarios respecto a las acumulativas. Ya, esta obviamente es la más fácil, ¿cierto? En este caso, por supuesto que hay tantas deudas como objetos debidos existen.
Después, perdón, ahí está. Luego encontramos, vamos a ir al segundo grupo, en que yo cumplo pagando con solo algunos de los individuos. O sea, y que habíamos dicho, se disgrega en las obligaciones alternativas y las obligaciones facultativas. Vamos por las primeras. La obligación alternativa es aquella por la cual se deben varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera la ejecución de las otras. Por ejemplo, le digo a la Manuela, Manuela, te regalo mi computador, mi celular o la tele. Ya en ese caso yo cumplo evidentemente pagando solo con uno de los objetos de vida. Ahora bien, evidentemente dentro de las obligaciones acumulativas, si es que no se dice nada, ¿quién escoge, el deudor o el acreedor? ¿Con cuál cosa pagar? ¿Quién escogerá? ¿El deudor? ¿Por qué? Porque él es el que adeuda, él es el que tiene que entregar, cumplir con la obligación, ¿o no? Sí, es el deudor, pero también en aplicación de un principio que nos va a acompañar en todo el derecho civil patrimonial y que es que en general, frente a la duda, tenemos que atender a lo más beneficioso para el deudor, ¿ya? Entonces, efectivamente, es el deudor quien escoge, salvo obviamente pacto en contrario. Y en ese sentido, los objetos se deben bajo la condición de ser elegidos para el pago y por eso es importante distinguir si es que quien escoge es el deudor o el acreedor. Por ejemplo, si es que la que escojo soy yo, la deudora, basta con que yo guarde o mantenga custodia respecto del computador, por ejemplo. En cambio, si la elección fuera de la acreedora de la Manuela, bueno, entonces en ese caso yo tengo que encargarme de mantener indemne los 3 objetos de vida. Bueno, la obligación será mueble e inmueble según el objeto elegido, esto lo revisamos la clase pasada. El deudor debe pagar enteramente con una de las cosas debidas. No puedo pagar con la mitad del computador y la mitad del celular, sino que íntegramente debo pagar con una de las cosas debidas. No es necesario que las cosas sean equivalentes, o sea, puede ser un computador que valga 200.000 y un celular que valga 700.000 y la tele que valga 400, ¿ya? Eso no se exige esa equivalencia. Y luego, en caso de duda entre alternativa o facultativa, que la vamos a revisar a continuación, la obligación se entiende por alternativa, ¿ya? Vamos a los efectos de la obligación alternativa. Profe, tengo una duda. ¿Sí, Moira? ¿Las cosas sí tienen que ser equivalentes con la deuda o no? Tú dices con la prestación de la otra parte. Sí. Ahí, en el fondo, la Moira nos está citando en un supuesto concreto, que es el caso de un contrato de qué tipo. ¿Cómo es el vínculo que tú nos estás comentando? Bilateral. Bilateral, claro. No es exactamente el que yo decía, porque ahí es una donación de una parte hacia la otra, pero la Moira nos plantea, en el fondo, la pregunta de si tiene que ser equivalente con lo que me da la otra parte. ¿Y cuál es la respuesta? Por ejemplo, yo le vendo a la Moira me va a pagar 200.000 y lo que yo le tengo que entregar es o el computador, o la tele, o el celular. ¿Se exige una equivalencia o no? No, ¿Por qué no? porque las tres cosas son distintas entre sí. No sé, profe. O sea, de acuerdo que la respuesta es no. ¿Pero por qué no? A ver, Laura. A ver si te acuerdas, Laura. ¿Estará ahí la Laura? ¿Antonia? Sí, profesora. ¿A qué te parece a ti? ¿Tiene que haber equivalencia entre lo que me da la otra parte y lo que yo tengo que entregar? ¿O no? A mí me da la impresión que sí, que debería, que tiene que haber entre lo que se paga, tiene que representarse del valor de la cosa que se entrega. Ya.
no sé si está correcto. ¿Alguien tiene otra opinión? Lo que nos están planteando acá, en el fondo, es un tipo especial de negocio jurídico, ¿no? En que las cosas se miran como equivalente. ¿Cómo se llama ese negocio jurídico? ¿La permuta? Sí, es una permuta, cosa por cosa, ¿verdad? Pero por ejemplo, si es cosa y precio, ya es una compra-venta. Pero ¿cómo se llama negocio jurídico? En que las cosas, lo que yo recibo, se mira como equivalente a lo que estoy entregando. A ver si alguien se acuerda. Profe, no sé, la verdad, no tengo idea. ¿Pero tiene que ver con eso de ser infungible y fungible o nada que ver? No, pero... ¿Profe? ¿Ya? ¿No era negocio jurídico conmutativo? Conmutativo, exactamente, ¿cierto? ¿Se acuerdan el año pasado que nosotros revisamos negocio jurídico gratuito y negocio jurídico oneroso? Y dentro de los onerosos distinguimos entre el conmutativo y el aleatorio, ¿verdad? El conmutativo efectivamente es aquel en que las cosas, las prestaciones se miran como equivalentes, ¿ya? Pero ¿es posible que se celebre un negocio jurídico en que las cosas no se miren como equivalentes? ¿Es posible? ¿Qué nos dice Daniela? ¿Cómo era, profe? ¿Puede repetirla? Efectivamente, hay negocios jurídicos que son conmutativos, onerosos conmutativos, perdón, en que lo que doy se mira como equivalente a lo que yo recibo. Y la pregunta es si es que es necesario que eso sea así. Ay, no sé. Estoy pensando en una respuesta. Espérame un poquito. La pregunta es si se puede hacer o no, si es lícito o no. O sea, yo creo que sí, sí puede ser en cuanto se haya pactado, sí, o que sea equivalente. Claro. Estoy de acuerdo, no es necesario, el ordenamiento jurídico nunca pide que sea equivalente. Y en este caso concreto, todo esto es para responder la pregunta de si es necesario que lo que yo entrego, sea el computador o la tele o el celular, tiene que ser similar a los 200.000 que voy a recibir. Esa es la pregunta. ¿Tiene que ser similar o no es necesario? Profe, yo tengo una duda. ¿Ya? Porque puede ser, no sé si habré entendido bien o habré entendido mal, pero por ejemplo, si la obligación era de un celular y el celular vale 200.000 y yo le puedo entregar o la tele o un equipo o un computador, todos tienen que valer o ser similar al valor, al precio de 200.000, o puede ser cualquiera de esos tres objetos sin importar el precio que éste tenga. Por ejemplo, 700.000 a la que yo deudaba de 200.000. Eso es lo que a mí no me queda claro. Claro. El primer caso que yo les planteé fue un caso en que había una obligación solamente de un lado hacia el otro. ¿Ya? Por ejemplo, yo le dije, creo que a la Manuela, te regalo mi tele o el computador o el celular. ¿Ya? Y yo me imagino que cada uno vale distinto precio. O sea, vamos a inventar que la tele vale 400, el computador vale 700 y el celular vale 300. ¿Ya? Respecto de esa es una obligación alternativa. ¿Ya? Porque yo puedo, bueno, si no decimos nada, escoge el deudor. ¿Ya? Y las cosas son de distinto precio, distinto valor, y como dice acá, no es necesario que sean equivalentes, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos bien, Sigrid? Sí, profe. Ya. Luego, alguien, que no me acuerdo quién fue, planteó otra situación, en que ya no es gratuito, ¿ya? Sino que, por ejemplo, hay otra parte que me tiene que hacer una prestación a mí. Por ejemplo, yo le digo a la Manuela, yo te entrego o el computador o la tele o el celular y tú me entregas 200.000. ¿Se entiende que es una situación diversa? Sí, profe. Y no me acuerdo en este momento quién fue. Y esta persona preguntó, ¿puede ser eso? Porque evidentemente los 200.000 hay una diferencia quizás grosera con el computador que vale 700.000 o con la tele que vale 400.000. ¿Puede ser eso? ¿Es posible hacer eso? ¿Celebrar ese negocio jurídico? Esa es la pregunta. Yo creo que sí, porque si no lo dice, escoge el deudor. ¿Ya? ¿No? Sí,
Sí, yo estoy de acuerdo en que sí, pero ¿por qué? Y esto lo vimos el año pasado. ¿Será por el caso de la lesión enorme, que solo da en casos de bienes inmuebles? Exactamente, porque la lesión enorme solamente procede, para la compraventa obviamente, en caso de bienes inmuebles. Entonces, en este caso no hay ningún problema en que exista incluso una diferencia grosera entre lo que estoy dando y lo que estoy recibiendo. ¿Sí? Eso, no me acuerdo, no me acuerdo ya. quién preguntó. Sí, profe, Moira, yo había preguntado. Gracias. ¿ahí está claro? Sí, me quedó claro. Gracias. De nada. Ya, perfecto. Entonces sigamos ahora, estamos en las obligaciones alternativas, ya para que nos recordemos dónde estamos. Vamos a ver los efectos de la obligación alternativa y después lo vamos a comparar con los efectos, con un ejemplo, de las obligaciones facultativas, ¿ya? Entonces, obligación alternativa, recordemos, hay varios objetos, ¿cierto? Pero aquí la palabrita clave es o, ¿ya? Es o. Y por lo tanto, yo cumplo con el pago de solo uno de esos objetos, ¿ya? Ahora, una cosa importante, y esto les va a servir para un caso que les puse en la guía el día de la mañana, que se los voy a subir a continuación, perdón, y es que recordemos precisamente tenemos que identificar correctamente los supuestos, ¿verdad? Hay casos en los cuales, como que yo les planteé originalmente, que era más fácil, que hay una obligación de un lado hacia el otro, ¿ya? Y otro caso, como el que la Moira nos plantea, que es un caso en que hay dos obligaciones, ¿verdad? La obligación mía hacia la Moira, que es de objeto múltiple, y luego la obligación de la Moira hacia mí, que es de objeto simple, ¿ya? Entonces, en una situación, probablemente yo les pida identificar obligaciones y cada obligación hay que analizarla por separado, ¿ya? Vamos a los efectos de la obligación alternativa. ¿Qué pasa cuando hay una obligación alternativa? Y evidentemente los efectos aquí hay que distinguir, ¿cierto? Según si la elección, de la cosa o del objeto es del deudor o si es que la elección es desde el acreedor, ¿ya? Si la elección es del deudor, si la elección es del deudor, Gabriel, ¿estás ahí? Sí, profe. Ya, Gabriel, si la elección es del deudor, yo escojo, acuérdate en el caso planteado, ¿con qué pagarle a la Moira? ¿Tengo la obligación de custodia de las tres cosas? ¿Tengo que preocuparme que no le pase nada ni al computador, ni a la tele, ni al celular? Si la que escojo soy yo, ¿qué crees tú? Creo que no, porque al final, si un objeto de los que yo tengo la obligación de pagar se rompe, yo puedo pagar con otro y cumplo la obligación igualmente. Exactamente. Si la elección es del deudor, no hay obligación de custodia. Gabriel, ¿la Moira me puede pedir algo específico? No. Si es elección del deudor, no. Exactamente. Ya. Y por otra parte, si es que hubieran varios codeudores, o sea, si yo más, por ejemplo, Gabriel le debemos a la Moira, tenemos los dos que decidir de mutuo acuerdo, o sea, de consumo, con qué pagarle a la Moira, ¿ya? Gabriel, vamos al caso contrario. Si la elección es del acreedor, ¿tendré yo como deudora una obligación de custodia respecto de las cosas? Sí, si el acreedor elige, debería yo tener la responsabilidad de custodia, o sea, no. Claro, porque me puede pedir cualquier cosa, ¿verdad? Claro. Y ahí, efectivamente, el acreedor me puede pedir cualquiera, entonces, de los tres objetos, ¿ya? Si hubiera, al revés, pluralidad de acreedores, por ejemplo, yo le debo a la Moira y a la Saray, ellas tienen que ponerse de acuerdo. De consumo significa de mutuo acuerdo, ¿ya? ¿Qué pasa ahora si se pierde la cosa? ¿Ya? Pérdida, por ejemplo, vino un terremoto y ¡pum! Se destruyó el celular, el computador y qué sé yo, y la tele. O a lo mejor la pérdida puede ser parcial, por ejemplo, qué sé yo, no pongamos un computador porque es difícil que si me queda la mitad del computador sirva, pero vamos a inventar, por ejemplo, que debo un comedor, ¿ya? Y la mitad de las sillas se destruye. Bueno, acá tenemos que distinguir los efectos, primero según si la pérdida es total, se destruyó todo, ¿cierto? Y aquí si la pérdida es fortuita, se extingue la obligación. En cambio,
Si es que la pérdida ha sido culpable, en ese caso, el deudor se encuentra obligado al precio de una de las cosas debidas a elección del deudor o el acreedor, según corresponda, más una indemnización de perjuicio. En cambio, si es que la pérdida ha sido parcial, si es fortuita, si una de las cosas perece, subsiste la obligación, con lo que quede, ¿cierto? Con independencia de quién elige, de quién es el sujeto que puede elegir, aunque quede solo una. En cambio, si es culpable, por ejemplo, a mí se me ocurrió dejar el computador a la lluvia, ¿verdad? Aquí tenemos que distinguir si es que es de elección del deudor. Bueno, el deudor escogerá pagar seguramente con alguna de las otras cosas, y en el caso de la elección del acreedor, el acreedor escogerá entonces con quedarse con algunas de las cosas que subsistan o el precio de la cosa destruida más una indemnización de perjuicio. ¿Comentarios o dudas? Profe, si la persona vende, por ejemplo, el computador, ¿sería en la clasificación de pérdida total culpable? Ya, ahí habría que distinguir, claro, lo que pasa es que la Sigrid nos está planteando la compra-venta, ¿ya? Y ahí yo creo que lo primero que hay que decir, Sigrid, con la compra-venta, ¿hay destrucción? No. No. ¿Qué tiene que haber para que haya destrucción o pérdida? La compraventa más algo más, ¿o no? A ver si alguien se acuerda. Compraventa más. La compraventa transfiere el dominio. La edición, profe. La tradición, ¿cierto? Efectivamente. Si es la pura compraventa, yo como deudora mantengo el dominio y no hay pérdida, ¿cierto? Estoy obligada a pagar, ¿ya? En cambio, si yo enajené, o sea, como dice la Sigrid, yo vendí no sé, alguna de las cosas, las tres cosas, y además la enajené. Enajenación, recordemos que es, esto lo vimos el año pasado, para objeto, hacer ajeno. E hice la tradición, ¿verdad? Ahí hay una pérdida, que en ese caso es una pérdida jurídica, ¿ya? Como vamos a revisar nosotros después, la pérdida puede ser material, el terremoto destruyó las tres cosas, o jurídica si hay una disposición, ¿ya? En ese caso, efectivamente, hay una pérdida. Y ahí, evidentemente, va a operar lo mismo que estamos viendo acá. Por ejemplo, si no hay nada, o sea, hubo una pérdida total o una pérdida parcial, y según quién es de quién es la elección. Porque, por ejemplo, si a mí se me ocurrió vender y entregar mi celular que tengo acá, bueno, me quedan otras cosas para pagar, si es que yo soy la que tengo la elección. O sea, se aplican básicamente este esquema que estamos viendo acá. No sé si por ahí se entendió. Sí, profe. ¿Sí? Ya, súper. ¿Algún otro comentario? Ya, entonces, y vamos finalmente a la obligación facultativa. Acá también hay varios objetos, pero hay una peculiaridad, ¿verdad? En este caso, dice ahí, la definición dice, tiene por objeto una cosa determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa, ¿ya? Entonces, mi primera pregunta es para Benjamín. Benjamín, ¿estás ahí? Benjamín. A ver, Diego. ¿Sí, profe? ¿Cuántas cosas debo en este caso? Estamos en la facultativa, dice, tiene por objeto una cosa determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esa cosa o con otra. Por ejemplo, ¿ya? ¿Se debería solamente una? Una. ¿Nos puedes dar tú un ejemplo o inventar un ejemplo de una obligación facultativa? Por ejemplo, un poco más simple, si es que yo debo, por ejemplo, entregar un computador, pero facultativamente puedo entregar otra cosa, pero solamente la obligación recae sobre ese computador, pero si yo quiero puedo entregar la cosa que designé aparte. O sea, claro. En el fondo el vínculo jurídico sería con el computador en este caso. Claro, exactamente. Aquí lo que debe Diego es el computador, ¿ya? Y en el fondo y le dan la opción, si quieres, pagas con el celular, pero lo que debes es el computador, ¿ya? ¿Existe una obligación de custodia, Diego, respecto de estas cosas, del computador y el celular? Sería solamente respecto al computador. Solamente respecto al objeto debido, ¿verdad? A diferencia
de las obligaciones alternativas que habíamos visto con anterioridad y que dependía un poco de quién es la elección, ¿ya? Entonces, efectivamente, aquí hay un solo objeto debido, el acreedor puede demandar solo el objeto debido, o sea, solo el computador, no el celular, y, bueno, si hay una pérdida del cuerpo cierto, si el objeto debido perece sin culpa, la obligación se extingue, aunque el celular siga subsistiendo, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, es de objeto múltiple solo para el deudor, porque para el acreedor él puede exigir solamente el cumplimiento de aquello que se vincula con el objeto que es debido. ¿Comentarios o dudas? Ya, y dos tablitas que se las voy a mandar para que lo revisen y vamos a culminar esta clasificación con lo siguiente. Este es el artículo 20 de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Nosotros habíamos hablado antes y esto va a servir para otra clasificación de las obligaciones de la garantía legal, ¿ya? Y habíamos dicho que si es que yo compro, por ejemplo, una lavadora que me sale mala, no lava, yo como consumidora tengo derecho a lo que dice acá el artículo 20, que es la garantía legal. Y a ver si es que nos puede ayudar entonces la Ignacia. ¿Ignacia? Sí, profe. Ya, léenos esta norma, por favor. En los casos que a continuación se señalan, sin perjuicio de la indemnización por los daños ocasionados, el consumidor podrá optar entre la reparación gratuita del bien o previa restitución, su reposición o la devolución de la cantidad pagada. Ya. ¿Cuántos derechos o cuántas obligaciones ves tú acá? ¿Cuántos derechos tiene el consumidor? 1, 2. Que lo indemnicen, que le reparan gratuita. Sí, podrá optar entre la reparación gratuita, previa restitución, su reposición o la devolución. ¿4? O sea, tiene 4 derechos. ¿Están todos de acuerdo? No, 1. No sé, es que tiene que elegir uno de esos, ¿cierto? Profe, yo diría que tiene 2 derechos. ¿Cómo? Yo diría que tiene 2 derechos. 2 derechos. ¿Cuáles son esos 2 derechos? Uno sería la indemnización y la otra tendría que escoger entre la reparación gratuita, la previa restitución, la reposición o la devolución de la cantidad pagada. Yo estoy de acuerdo con Ítalo. El consumidor tiene 2 derechos. Uno, la indemnización, ¿verdad? Y la otra es el derecho a escoger entre la reparación gratuita del bien o la reposición o la devolución de la cantidad pagada. Entonces, en concreto, tiene la acción indemnizatoria, ¿cierto?, para que le paguen todos los perjuicios que sufrió, y tiene el derecho a optar entre que le reparen el bien o, devolviendo el bien, a que se lo cambien por otro nuevo o que le devuelvan el precio, ¿ya? Entonces, Ítalo, ¿qué tipo de obligaciones son estas? De objeto simple, de objeto múltiple, ¿cómo son? ¿Profe múltiple? ¿Las dos? No, solo una. ¿Cuál? La de previa restitución, su reposición o la devolución de la cantidad pagada. Ya, el previa restitución se requiere solamente para el cambio, o sea, la reposición o la devolución del precio, ¿ya? Si yo quiero que me lo reparen, no se requiere que yo entregue el producto, pero efectivamente aquí hay dos derechos y por lo tanto 2 obligaciones correlativas del proveedor. La primera, que es el pago de la indemnización, ¿cierto? Y la segunda, que es de una obligación, en este caso, de objeto múltiple, una obligación de objeto múltiple y que es específicamente alternativa y de elección del acreedor. El acreedor es el consumidor. Y es por eso que el consumidor puede optar libremente entre el cambio del producto, la reparación del producto o la devolución del precio, ¿ya? Y el proveedor no puede imponerle, mira, te lo arreglo y si no resulta el arreglo, te devuelvo el precio. Eso no puede ser. Aquí la elección es del consumidor, ¿ya? ¿Comentarios o dudas?
Profesora, ¿y esto no puede ser modificado como por el reglamento interno que tenga por ejemplo, Walmart? Porque la otra vez yo hice una compra de un celular y me falló. Entonces yo fui y yo pedí que me devolvieran el dinero. Y me dijeron que no, porque ellos en su reglamento interno, lo que tú firmabas con ellos, aceptar términos y condiciones, era que ellos te lo arreglaran. Y obviamente aquí mi tío, que era abogado, le dijo que no, por la ley del consumidor y todo el tema. Y ellos dijeron que ellos podían modificar esa ley siempre y cuando ellos lo tuvieran en su reglamento interno. Entonces no sé si eso va allá, porque al menos Walmart, ellos tienen sus normas internas, que pueden cambiar, imponerte una forma de destituirlo o devolución del dinero cuando ellos quieran, no cuando tú lo decidas hacer. Ya. Camila, básicamente lo que está haciendo Walmart es, ¿qué cosa? Cuando te dice este es mi reglamento interno, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué naturaleza jurídica tiene ese reglamento interno respecto del contrato que tú celebraste, con la compraventa que tú celebraste con ellos? Lo que están diciendo esto es, tú mismo lo dijiste, ¿qué naturaleza tiene eso? O alguien, no sé si a alguien se lo ocurre. Es como también, por ejemplo, no sé si antes de la nueva ley habían en los estacionamientos unos carteles que decían no se responde por robo, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¿Qué son esos carteles o estos reglamentos internos? ¿A nadie se le ocurre? Lo que están haciendo en el fondo es incorporar reglas al contrato, ¿cierto? En el fondo están diciendo esto es parte del contrato y la Camila en algún momento lo dijo, ¿ya?